Ok, buena tarde. Vamos a resolver este ejercicio que corresponde a la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos. Esto con la finalidad de aclarar un poco las dudas que pudieran llegar a tener con respecto a esta ecuación. Recuerden que en este tipo de ejercicios vamos a tener 3 puntos que nos está estableciendo la ecuación que nos están solicitando. Entonces, fíjate, tú debes de recordar que estos puntos me van a permitir generar ecuaciones lineales y que estas ecuaciones lineales a su vez me van a permitir encontrar los valores de las constantes o incógnitas que tengo dentro de mi ecuación cuadrática. Vamos a recordar pues que la ecuación general de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f, y esto tiene que estar igualado a 0. ¿Sí? Esto, muchachos, recuerden que es la ecuación de la circunferencia en su forma general. Bien, una vez que conocemos esta ecuación, recuerden que cada uno de los puntos que me está dando como referencia el ejercicio, los voy a tener que sustituir en la ecuación. Esto me va a permitir obtener ecuaciones lineales como ya se los había comentado. Entonces, fíjate, aquí voy a sustituir los valores del punto A, y me dice que el punto A está en 3,2. Entonces, estos valores que acabo de copiar los voy a sustituir en la fórmula general. Y entonces cuando sustituyo voy a tener lo siguiente. X. El punto normal recuerda que me da la coordenada x, y. Por lo tanto, en este caso, x vale 3 y y vale 2. Hago la sustitución de estos elementos y voy a tener lo siguiente. X al cuadrado vale 3, está al cuadrado más el valor de y. Y dijimos que en este caso y vale 2. Por lo tanto, sustituyo este 2 y lo elevo también al cuadrado. Más el valor de d que multiplica al valor de x. En este caso, recuerden que no tenemos el valor de d, pero sí conozco el valor de x. Por lo tanto, voy a tener d que multiplica al valor de x, que es 3. Más el valor de e. No conozco el valor de e, por lo tanto lo voy a dejar pendiente, pero el valor de y sí lo conozco, y en este caso vale 2 más f, y esto va a ser igual con 0. ¿Sí? Una vez que ya tengo esto, voy a resolver para que quede de la siguiente manera. 3 al cuadrado me da 9, más 2 al cuadrado me va a dar 4. Más por más me da más. 3 por d y voy a tener 3d. Más 2 por e, voy a tener 2e más f, y esto es igual con 0. Fíjate, aquí tengo dos términos independientes, por lo tanto los voy a sumar. Una vez que tenga esta suma, los paso del otro lado del igual con el signo contrario. 9 más 4 es 13, más 3d, más 2e, más f, y esto va a ser igual con 0. Ok, este 13, que es mi término independiente, lo voy a trasladar del otro lado del igual con signo contrario, y va a quedar de la siguiente manera. 3d más 2e más f, y esto va a ser igual a menos 13. Aquí ya tengo la ecuación número 1. Ahora,
Ya sustituí el primer valor. Me falta sustituir los otros valores, es decir, ya hice el punto A, me falta sustituir el punto B, que va a ser exactamente lo mismo. Y entonces aquí voy a decir, B es el punto 4,6. Lo voy a sustituir en la ecuación general que ya conocemos y va a quedar algo de la siguiente manera. X cuadrada, ¿cuánto vale X cuadrada? Pues en este caso, X vale 4, ese 4 lo voy a elevar al cuadrado, por lo tanto me va a quedar de la siguiente manera, más el valor de Y también está al cuadrado, y en este caso Y vale 6, por lo tanto coloco el 6 y también lo elevo al cuadrado, más el valor de D, recordemos que todavía no tenemos valor de D, de E ni de F, por lo tanto quedan como constantes o incógnitas. Entonces tengo ahí una D y va a estar multiplicando al valor de X, que en este caso es 4, más E, que multiplica al valor de Y en este caso es 6, más F, y esto lo voy a igualar a 0. Resuelvo los cuadrados y voy a tener 4 al cuadrado es 16, más 6 al cuadrado, 36, más 4 por D y voy a tener 4D, más 6 por E y voy a tener 6E, más F, y esto va a ser igual con 0. Hacemos el mismo procedimiento. Juntamos términos independientes y una vez que tenga el resultado, lo voy a pasar del otro lado del igual con signo contrario. 16 más 36 me va a dar 52, más 4D, más 6E, más F, y esto es igual con 0. El 52 lo voy a pasar del otro lado del igual, pero con signo contrario, de tal forma que voy a tener como resultado 4D más 6E más F, y esto va a ser igual a menos 52. Aquí ya tengo mi ecuación número 2. Me falta sustituir el punto C. Por lo tanto, voy a decir, el punto C está en las coordenadas 6,8. Mismo procedimiento. Sustituyo en la fórmula general y voy a tener lo siguiente. X al cuadrado. En este caso, X vale 6 y Y vale 8. Por lo tanto, X 6 al cuadrado más el valor de Y al cuadrado. Y dijimos que Y está valiendo 8. Por lo tanto, aquí sustituyo ese 8, lo elevo al cuadrado, más D, que multiplica el valor de X, que es 6, más E, que multiplica al valor de Y, que en este caso es 8, más F, y esto va a ser igual con 0. Resuelvo los cuadrados y voy a tener lo siguiente. 6 al cuadrado me va a dar 36, más 8 al cuadrado es igual a 64, más 6 por D y voy a tener 6D, más 8 por E y voy a tener 8E, más F, todo esto va a ser igual con 0. Junto términos independientes y tengo 64 más 36 es igual con 100, más 6D, más 8E, más F, y esto es igual con 0. Una vez más, este término independiente lo voy a pasar del otro lado del igual. Si está sumando, lo paso con signo contrario, que es restando, y voy a tener lo siguiente. 6D más 8E más F es igual a menos 100.
Y aquí ya tengo mi tercer modelo lineal. Ok, una vez que yo tengo mis tres modelos lineales, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a tomar la ecuación 1 o del punto A y la ecuación del punto B. Estas dos ecuaciones voy a eliminar una incógnita. Tengo tres. Voy a eliminar una de las tres para poder encontrar posteriormente el valor de una de las dos restantes. Entonces, fíjate, voy a tener aquí lo siguiente. Voy a tener lo siguiente, que es 3D más 2E más F, y esto es igual con menos 13. Y voy a tomar la ecuación del punto B y queda 4D más 6E es 4D más 6E más F igual con menos 52. Ok, ya tienes igualadas o bien ya elegiste dos modelos de ecuaciones. Aquí tienes que eliminar una de mis tres incógnitas. Recuerden que para eliminar por suma y resta tenemos que tener signos diferentes y mismos coeficientes. Y en los tres casos tenemos signo positivo, ¿sí? La única letra donde tenemos mismo coeficiente es la F, por lo tanto voy a eliminar la F. Pero ojo, no tengo signos contrarios. F positiva en la primera, F positiva en la segunda. Por lo tanto, voy a multiplicar todo el segundo modelo por menos 1. Esto me va a permitir que cambie el signo de toda la igualdad. ¿Cómo va a quedar? Fíjate bien, va a quedar de la siguiente manera. Te lo voy a poner de otro color. Menos 1 por 4D me va a dar menos 4D. Más por menos me va a dar menos 6E por 1 me va a dar 6E. Y luego, más por menos, menos. F por 1 y voy a tener F. Esto va a ser igual. Menos por menos me va a dar más. 52 por 1, 52. Y entonces debes observar que aquí ya tienes signos contrarios con mismos coeficientes. Eso quiere decir que ya tengo oportunidad de eliminar la letra F. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultado voy a obtener? Acuérdate que esto ya lo vas a dejar ahí como en stand-by. ¿Por qué? Porque ahora con la que vas a trabajar va a ser con este y con este. ¿Cuál va a ser mi resultado? Pues va a ser lo siguiente. 3D menos 4D me va a dar menos D. Recuerda que se debe de poner el signo del número mayor. Y en este caso, el número más grande es 4D, pero tiene signo negativo. Por eso el resultado es menos D. Ahora, menos 6E más 2E, voy a tener como resultado menos 4 veces el valor de E. Y seguimos con lo mismo, se pone el signo del mayor. Ahora fíjate, F positivo con F negativo se elimina. Entonces voy a igualar esto a ¿cuánto? 52 positivo menos 13. 52 menos 13 voy a tener 39. Y entonces aquí voy a decir que está igualado a 39. ¿Sí? Ya tengo otro modelo de ecuación lineal. Y vas a decir, oye, profe, pues no está sacando resultados, cada vez hay más ecuaciones. Ok, al final vamos a empatar para obtener el resultado de alguna de las incógnitas o variables. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí ya tengo mi modelo de ecuación número 4. Para el modelo de ecuación número 5 voy a empatar la ecuación 4, perdón, la ecuación del punto B
con la ecuación del punto C y voy a tener lo siguiente. Fíjate bien. 4D más 6E más F igual con menos 52. Y esto lo voy a empatar con 6D más 8E más F y esto va a ser igual con menos 100. Mismo caso, debes de recordar que la letra que eliminaste en el paso anterior, F, tiene que ser la misma que elimines en este caso. Por lo tanto, fíjate, tienes F con coeficiente 1, pero tienen el mismo signo. Por lo tanto, tengo que hacer que uno de los dos se convierta en negativo. Para ello voy a multiplicar toda la ecuación por menos 1. Y esto va a permitir que cambie de signo. ¿Cómo va a quedar el resultado? Va a quedar 6D por menos 1, menos 6D. Más por menos, menos. 8E por 1 y voy a tener 8E. Más por menos, menos. F por 1 y me va a dar F. Esto es igual. Menos por menos, más 100 por 1 y entonces voy a tener 100. Y fíjate, va a pasar lo mismo que en el anterior. Esta ecuación se queda en stand-by. ¿Por qué? Ahorita ya no me sirve. ¿Cuál es la que voy a trabajar? Esto que estoy poniendo en azul y la primera. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi resultado? Fíjate, tienes 4D menos 6D, voy a tener menos 2D. Y recuerda que debes de poner el signo del mayor. Luego, más 6C menos 8E, voy a tener menos 2E. F positiva y F negativa desaparece, por lo tanto voy a igualar a 100 menos 52 y esto va a ser igual a 48. Y aquí, muchachos, ya tienen el modelo número 5. Ahora, una vez que ya tengo estos 5 modelos que siguen, voy a empatar modelo 4 y modelo 5 para eliminar uno de las variables que tienes ahí. Eso me va a permitir encontrar el valor de la siguiente. Entonces, vamos a hacer las operaciones y vamos a tener lo siguiente. Menos D menos 4E es igual con 39. Y por otro lado tengo menos 2D menos 2E y esto va a ser igual con 48. Entonces, fíjate, aquí tengo signos iguales en las dos constantes, menos D, menos C, menos C. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Bien fácil. Tengo que eliminar cualquiera de los dos. ¿Qué es más fácil? ¿Llegar a 4 o llegar a 2? Pues para menos trabajo vamos a igualar esta D a 2, pero tiene que ir con signo contrario. Entonces, la primera ecuación la voy a multiplicar por menos 1 para cambiar el signo de toda la igualdad. ¿Y cómo me va a quedar? Pues me va a quedar de la siguiente manera. Perdón, no es por menos 1, es por menos 2 para poder igualar la ecuación. ¿Y cómo me va a quedar? Menos por menos más 2 por D y va a ser 2D. Luego, menos por menos y voy a tener un más. 2 por 4, 8E. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos 39 por 2 y voy a tener menos 78. ¿Sí? Entonces, fíjate, la ecuación primera ya nos va a quedar en segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener que trabajar con estos dos números. Y si te das cuenta, ya tengo signos diferentes, por lo tanto aquí ya puedo hacer la eliminación de la letra D. Menos 2D más 2D se eliminan.
Y entonces voy a tener 8e menos 2e y va a ser 6e positivo porque el 8 es el mayor. Esto va a ser igual. Menos 78 más 48 y va a ser igual a menos 30. Ahora fíjate, ya solo tienes la E, pero tienes un 6 que está acompañando a esa letra. Si se están multiplicando, para quitarlo de ahí, lo voy a pasar con la operación inversa que es la división. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente forma. E es igual a menos 30 entre 6. Cuando yo resuelvo esto, voy a tener lo siguiente. E va a ser igual. Menos entre más, menos 30 entre 6, 5. Y ya tienes el valor de E. ¿Sí? Este va a ser el primer valor que estamos buscando. Aquí ya tenemos el valor de E. Ahora, este valor que ya encontré, lo tengo que sustituir en una de las dos ecuaciones, 4 o 5. ¿Para qué? Para encontrar el valor de D. Voy a tomar la primera porque tiene valores más pequeños y me va a quedar lo siguiente. Menos D menos 4E es igual con 39. ¿Qué valor conoces? Conoces el valor de E, por lo tanto aquí dice menos D menos 4 que multiplica al valor de E menos 5 va a ser igual ¿con cuánto? Con 39. ¿Sí? Entonces, resuelvo y voy a tener menos D menos por menos más 4 por 5, 20 y esto es igual con 39. Ahora fíjate, aquí tienes un 20 sumando, lo vas a pasar del otro lado restando y vas a tener menos D es igual a 39 menos 20. Por lo tanto, D va a ser igual 39 menos 20 me va a dar 19 entre menos 1. Resuelvo y voy a tener D es igual más entre menos me va a dar menos 19 entre 1, 19. Y ya tengo el valor de D. Me falta localizar el valor de F. Para ello, voy a sustituir, fíjate bien, voy a sustituir los dos valores que ya encontré en uno de los tres modelos que obtuve con los puntos. Por facilidad voy a tomar el modelo del punto A. ¿Por qué? Porque tiene valores más pequeños. Entonces, en ese modelo voy a sustituir los valores y voy a tener lo siguiente. 3D más 2E más F es igual con menos 13. Pero acuérdate que ya tienes el valor de D y el valor de E, por lo tanto sustituyes y vas a decir 3 que multiplica el valor de D, que es menos 19, más 2 que multiplica el valor de E, y dijimos que E vale menos 5, más F, esto va a ser igual con menos 13. Acuérdate que estás buscando el valor de F. Entonces, vas a tener más por menos, menos 19 por 3, 57. Y luego, más por menos, menos 2 por 5, 10. Más F es igual
con menos 13. ¿Sí? Agrupamos términos semejantes y vas a tener menos 57 menos 10 son menos 67 más F es igual con menos 13. Ese menos 67 estás restando, lo voy a pasar del otro lado, sumando para dejar solita a la F. Y entonces voy a tener F es igual a menos 13 más 67. Por lo tanto, ya encontramos el valor de F y esto va a ser igual. 67 menos 13 me va a dar 54. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el 67 es el mayor. Entonces, fíjate, aquí ya tienes el valor de las tres constantes o incógnitas que tenías. E vale menos 5, D vale menos 19, F vale 54. Ok, ¿qué sigue? Una vez que ya tengo los valores, pues lo siguiente es sustituirlos en la forma general de la ecuación de la circunferencia y vas a tener lo siguiente. Recuerda que tu forma de la circunferencia es la que utilizamos al inicio. Aquí la voy a copiar y enseguida voy a sustituir. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. X cuadrada. ¿Conozco el valor de X cuadrada? No, por lo tanto, coloco X cuadrada. Ahí está mi X cuadrada. Más Y cuadrada. ¿Conozco el valor de Y? Tampoco lo conozco. Y entonces coloco un Y cuadrada. Más el valor de D. ¿Lo conozco? Sí, vale 19. Por lo tanto, pongo menos 19 que multiplica a X más el valor de E, ¿lo conozco? Sí, vale menos 5 y ¿a quién multiplica? A Y más F. ¿Cuánto vale F? 54. Esto va a ser igual con 0. Resolvemos los paréntesis y voy a tener X cuadrada más Y cuadrada más Y cuadrada y luego más por menos 19 por X y voy a tener 19X más por menos 5 por Y y voy a tener un 5Y más 54 y esto va a ser igual con 0. Fíjate, aquí ya tienes la ecuación de la circunferencia en su forma general. Pero no me está pidiendo eso el problema. Acuérdate que el problema lo que me está solicitando es que yo determine las coordenadas del centro y que determine el radio de la circunferencia. ¿Sí? También me pide la ecuación, por lo tanto, aquí ya tengo la ecuación. Me falta determinar centro y radio. ¿Cómo le voy a hacer? Ok. Aquí entra el famosísimo trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que completarlo. Y para completarlo, recuerda que tienes que primero agrupar X con X, Y con Y, y vas a igualar a término independiente. Entonces, vas a tener lo siguiente. Abres un paréntesis, agrupamos X y voy a tener X cuadrada menos 19X, ¿sí? Más Y cuadrada, pero aquí tienes que abrir otro paréntesis y vas a tener Y cuadrada menos 5Y. Esto va a ser igual, el 54 está sumando, lo paso restando, menos 54. ¿Sí? Ahora, aquí es el primer paso para hacer la completitud del trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué sigue? La regla dice,
Para completar el trinomio cuadrado perfecto, debes de sumar en ambos lados de la igualdad el cuadrado de la mitad del término lineal. Entonces, ubícate en cada uno de los paréntesis cuál es tu término lineal. Y entonces vas a tener que aquí es 19. ¿Sí? Y en el segundo paréntesis es 5. Entonces, la regla me dice, tú tienes que agregar en ambos miembros de la igualdad, ¿a quién? Al cuadrado de la mitad del término lineal. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Ahora, cambias el paréntesis por un corchete y vas a tener lo siguiente. X cuadrada pasa igualito. Ahí está mi X cuadrada. Menos 19X pasa igualito. Pero aquí dice, súmale. Entonces le pongo más. ¿Cuánto le voy a sumar? El cuadrado del término lineal. Perdón, el cuadrado de la mitad del término lineal. Entonces, el término lineal es 19. Aquí abro un paréntesis con potencia, porque acuérdense que se va a elevar al cuadrado, y entonces voy a tener lo siguiente. 19, pero me dice que solo la mitad. Entonces voy a tener 19 medios al cuadrado. ¿Sí? Y ahí ya le sumé la mitad del término lineal. Ojo con los signos que no se les pasen. ¿Sí? Más. Lo mismo que hice en el paréntesis de X, tengo que hacer en el paréntesis de Y. Entonces, abro un corchete y voy a poner lo siguiente. Aquí está mi corchete. Y pasa igualito, por lo tanto va a ser Y cuadrada menos 5Y, que es mi término lineal, pasa igualito. Dice, súmale. Ahí está el signo de suma. Abres un paréntesis con potencia y dice la regla, súmale el cuadrado de la mitad del término lineal. ¿Cuánto vale mi término lineal? Menos 5, pero solo quiero la mitad. Y esto tiene que ser al cuadrado. Y fíjate, ahí ya cumpliste con la regla a medias. ¿Por qué? Porque dice, si lo sumas de un lado, lo tienes que sumar del otro. Entonces, esto va a ser igual ¿a cuánto? A menos 54 más esto, lo sumo de un lado, lo sumo del otro, más esto otro. ¿Qué me hace falta? Me hace falta únicamente resolver. ¿Sí? Ya casi terminamos. Ahora, tengo que resolver estas cuadráticas. Va a quedar de la siguiente manera. Fíjate bien y aquí no te vayas a hacer bolas con esto. Vamos a mandar esto hacia abajo para que no se nos vaya a desaparecer. Ok, fíjate, aquí aparentemente ya tengo la completitud, solo me falta resolver. Entonces voy a tener lo siguiente. X cuadrada, ¿sí? Como ya voy a resolver este paréntesis, voy a quitar el corchete y abro solamente un paréntesis. Entonces voy a tener lo siguiente. X cuadrada pasa igualito. Aquí le voy a poner X cuadrada menos 19X, que también pasa igualito, más 19 al cuadrado. Pues entonces va a ser 19 al cuadrado me da 361. Tengo un signo negativo.
Cuando está dentro del paréntesis, el signo negativo también se eleva a la potencia. Por lo tanto, voy a tener 361 sobre 361 sobre 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Y ya tengo completo aquí lo de x. Más. Ahora, voy a resolver lo de y va a quedar de la siguiente manera. Y cuadrada pasa igualito. Y entonces voy a quedar y al cuadrado menos 5y más 5 al cuadrado, 25 sobre 2 al cuadrado, 4. ¿Sí? Y entonces ya tengo resuelto. Por lo tanto, esto va a ser igual ¿a cuánto? A menos 54 más 361 cuartos más 25 cuartos. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí ya casi tienes resuelto lo que te está pidiendo el problema. Antes de esto, tengo que resolver esta suma de fracciones. Entonces, fíjate, el 54 no tiene denominador. Yo lo tengo que convertir en una fracción colocándole un 1 como denominador. Y entonces voy a tener lo siguiente. Esto es igual a ¿cuánto? Hago una línea fraccionaria y voy a determinar que mi común denominador es 4. Ahora, 4 entre 1 me va a dar 4. ¿Sí? Por menos 54, 4 por 54, voy a tener menos 216. Menos 216. Más 4 entre 4 me va a dar 1. Por 361 me va a dar 361. Más 4 entre 4 me vuelve a dar 1 por 25 y tengo 25. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí ya podemos resolver. Voy a tener lo siguiente. Lo que está antes del igual lo voy a copiar igualito. ¿Sí? Después voy a factorizar. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos 216 más 361 más 25. Y esto es 170 cuartos. 170 cuartos. ¿Sí? Ahora fíjate, son pares, por lo tanto puedo dividir por 2. Y entonces 170 entre 2 me va a dar 85. Por lo tanto, esto es igual a 85 medios. ¿Sí? Ahora sí, voy a factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Los cuadráticos que tengo en X y los cuadráticos que tengo en Y. Dijimos que esto se convierte en un binomio conjugado. Por lo tanto, para factorizar, saco la raíz del primero y la raíz del tercero. Y entonces, abro un paréntesis y voy a decir raíz cuadrada del primero, nada más acuérdense la potencia, el paréntesis y voy a tener raíz cuadrada del primero, x. Luego, menos por más y voy a tener un menos. Raíz cuadrada de 361 va a ser 19. Raíz cuadrada de 4 va a ser 2. ¿Sí? Cierro el paréntesis y todo esto tiene que estar elevado a la potencia cuadrada. ¿Sí? Ahora fíjate, ya resolviste lo de x. De la misma forma tienes que resolver lo que está en y. Y entonces vas a decir más. Abres tu paréntesis con su respectiva potencia
y vas a tener lo siguiente. Raíz cuadrada de y cuadrada, pues me va a dar y. Menos por más y le voy a tener menos. Raíz cuadrada de 25, 5. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Todo esto tiene que estar al cuadrado. Y va a ser igual a 85 medios. ¿Sí? Ahora, fíjate. Aquí ya lo tienes en su expresión más simple. Esto es la ecuación de la circunferencia. Ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen. ¿Recuerdas cuál es la fórmula? No, aquí te la coloco. La forma de la ecuación de la circunferencia con centro fuera del origen me dice que es lo siguiente. X menos h todo al cuadrado más y menos k también todo al cuadrado va a ser igual a radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Entonces, vamos haciendo un análisis. Me dice que tienes x menos h. H vale algo. ¿Cuánto vale? No sé. X menos algo. Entonces quiere decir que ese algo vale 19 medios y está al cuadrado. Aquí me pide que esté al cuadrado. Ahora, más. Aquí está el más. Y menos algo. Y menos algo al cuadrado. También cumplo con esto. Entonces, si ya cumplí los dos primeros parámetros, quiere decir que lo que está después del igual es el radio al cuadrado. Y acuérdate que el ejercicio te está pidiendo determinar ecuación centro y radio de la circunferencia. Por lo tanto, si tú tienes que aquí 85 medios es radio al cuadrado, podemos determinar el radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Extrayendo la raíz cuadrada. Y nos va a quedar R es igual a la raíz cuadrada de 85 medios. Y ya tienes uno de los datos que te está pidiendo el ejercicio. ¿Sí? Ahora, me pide las coordenadas del centro. Y dijimos que en este tipo de ecuación el centro está en la coordenada h, k. Pero como sacaste r de aquí, entonces h y k también lo vas a sacar de aquí. ¿Cuáles van a ser las coordenadas? Pues tú vas a decir, centro está en h. ¿Cuánto vale h? 19 medios. ¿Y cuánto vale k? Vale 5 medios. ¿Sí? Y entonces ya puedes decir, ok, la solución de este problema es, la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada menos 19x menos 5y más 54 igual con 0. El centro se encuentra en el punto 19 medios, 5 medios y el radio se encuentra en el punto raíz cuadrada de 85 medios. Con esto tienes por finalizado el problema de la ecuación de la circunferencia que pasa por 3 puntos dados.